El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Preludio. Bretonia. Cuando las gentes de Bretonia, nobles y plebeyos, recordaban los horrores de años recientes, concluyeron que el reino estaba ciertamente condenado. Primero había venido el año de la aflicción, cuando los demonios habían devastado las 4 esquinas del reino. Luego había seguido el alzamiento de 1543. Malovaud, el hijo bastardo del rey, llevaba largo tiempo reuniendo un ejército en Musignon, y en la víspera del invierno de aquel año desató a sus huestes para hacerse con el reino. Caballeros caídos en desgracia de todo el reino se congregaron en torno al estandarte de la serpiente de Malovaud, y mientras el rey Loen, monarca de Bretonia, reunía sus propios ejércitos dispersos, la situación empeoró. Tras la batalla de Chalons y la calamitosa desaparición de Morgana Le Fay, los duques de Carcassonne, Lyonés y Artois se decantaron por Malovaud, y la rebelión se convirtió en una guerra civil. Al principio, las fuerzas del rey llevaban las de ganar. Los seguidores de Malovaud luchaban con la desesperación de los traidores, pero la bendición de la dama permanecía junto a aquellos que cabalgaban al lado del rey Loen. Uno tras otro, Leoncoeur derrotó a los traicioneros duques y metió en cintura a sus revoltosas provincias. Tras un año de campaña, parecía que se acercaba la hora final de la serpiente. Fue entonces cuando fue revelada la auténtica dimensión de la maldad de Malovaud. Había sellado un pacto con el ancestral liche Arkham el Negro, y a medida que los aliados humanos de la serpiente caían, los muertos marchaban a engrosar sus filas. Cuando Leoncoeur se enfrentó a su hijo bastardo en la batalla de Quenelles, Malovaud comandaba una horda bastante numerosa, mucho más numerosa que la del ejército real. La situación había llegado a extremos tan graves que los elfos de Azel-Loren prestaron apoyo a la causa del rey Loen. Al final, para Bretonia, no sirvió de nada. En el momento culminante de la batalla, Malovaud luchó contra Leoncoeur en un combate singular y arrojó al barro el cuerpo quebrado de su padre. Con la caída de su rey, los bretonianos perdieron toda voluntad de lucha. Abandonaron el campo de batalla, dejando a los elfos silvanos que se las apañasen para escapar por su cuenta. En cuanto al destino del rey, nadie sabía. Algunos decían que 7 hermanas lo habían sacado del campo de batalla y llevado hacia el norte a la Aguja de Plata para que la mismísima dama pudiera curarlo. Otros afirmaban que el rey había muerto por sus heridas y había sido enterrado en lo alto de la ladera sobre la ciudad que había luchado por salvar. Los más oscuros rumores decían que Leoncoeur todavía caminaba por las provincias del sur, como un esclavo sin cerebro de los nigromantes aliados de Malovaud. Cualquiera que fuese la verdad sobre el destino del rey, su ausencia supuso un grave daño para Bretonia. La unidad abandonó la tierra.
Cada duque sentía muy pocos deseos de ayudar a otras provincias mientras sus propias tierras estuviesen siendo acosadas. Una tras otra, las provincias del sur cayeron y Malubaud dirigió a su ejército al norte, a Curón. La hora de su victoria estaba cerca y Malubaud no podía ser detenido. El siniestro benefactor del traicionero príncipe le había comprometido y prometido que ningún hijo mortal de Bretonia podría derribarlo, y Malubaud probó la verdad de esas palabras una y otra vez. En Gisors, Adelà, Montfort y un centenar de más lugares brindó un desafío a cualquier caballero que se enfrentara a él en combate singular. Cada vez emergió victorioso sin apenas un rasguño, mas en su ignorancia Malubaud olvidó que no todos los campeones de Bretonia eran verdaderamente mortales. Cuando el ejército del príncipe bastardo alcanzó Curón, se encontró a los duques supervivientes de Bretonia unidos contra él una vez más, alzando juntos sus estandartes. Aquello le importaba poco a Malubaud, cuyo ejército superaba ampliamente en número al reunido contra él. Una vez más lanzó su desafío, pero esta vez no respondió ningún duque o varón mortal, sino el Sacre Mor, el legendario Caballero Verde, regresado de la Lacrimora en la hora de necesidad de su gente. En aquel momento Malubaud reconoció su perdición, pero antes de que pudiese huir, el Caballero Verde se lanzó hacia adelante y separó la cabeza del traidor de sus hombros. Muerto su amo, el ejército de Malubaud fue derrotado rápidamente. Sin embargo, hacía rato que Arcam el Negro había huido sin dejar rastro. Después de la batalla, el cuerpo de Malubaud fue quemado y sus cenizas esparcidas a los vientos. Una vez conseguida la victoria, los pensamientos de los duques se extraviaron hacia la secesión. Llegados a ese punto, los duques asumían que Leoncoeur estaba muerto y sin ningún heredero manifiesto vivo, cada uno trató de conseguir el trono para sí. De hecho, había sucedido de no haberse revelado el Caballero Verde como Gilles el Bretón, fundador del reino de Bretonia, a quien la dama había concedido una nueva vida para que pudiese liderar a los suyos una vez más. Asombrados, los duques cedieron inmediatamente el trono, y las gentes de Bretonia tuvieron finalmente algo que festejar. O eso pensaban. La profecía del retorno de Gilles presagiaba que lideraría a los suyos en su hora más oscura. En su éxtasis, los bretonianos creían que aquellas palabras se referían a la ya finalizada guerra civil. Pronto descubrirían lo equivocados que estaban. Unos días después de la recoronación de Gilles como monarca, estalló una nueva plaga en las provincias del sur, asolando lo que quedaba de Quenelles y Carcassonne. Vinieron entonces los meteoritos de piedra bruja, resplandeciendo en los cielos para traer muerte y mutación a la tierra devastada. Con cada día que pasaba aumentaba el poder del caos y la difícil situación de Bretonia se volvía aún más desesperada. Cada noche los cielos resplandecían con fuego azul y cada mañana los supervivientes imploraban su salvación a la dama, o bien se escabullían por vergüenza entre los bosques a medida que los cuerpos se retorcían por culpa de mutaciones y sus mentes caían en la locura. Envalentonados por su creciente número, partidas de hombres bestia recorrían las tierras. Capillas, aldeas e incluso pueblos fueron borrados del mapa a medida que los hijos del caos se regocijaban en el generoso favor de los dioses. Los bosques se volvieron inmundos y corrompidos, lugares que sólo los necios se atreverían a hollar.
Incluso los lugares sagrados que contenían capillas del Grial no fueron inmunes, y muchos caballeros del Grial perecieron tratando de rechazar una marea de corrupción que no tenía fin. En una noche salvaje, en la que el viento aulló con las voces de los malditos y lluvia roja como la sangre cayó de los cielos, la ciudad de Bordeló se desvaneció sin dejar rastro. Un gran torreón de latón y hueso apareció en su lugar, y los cráneos de los desaparecidos ciudadanos habían sido colocados sobre los muros por los mismos demonios que acechaban en las tierras circundantes. Ante aquella situación, los caballeros de Bretonia no permanecieron ociosos. Muchos abrazaron aquellos días oscuros como una oportunidad para probar su valor y realizar hazañas dignas de canciones y leyendas. Mas sus valerosos ejemplos no fueron sino alfileres de luz en una penumbra asfixiante. La cuarta parte de la población había muerto, bien por fuego demoníaco, bien por la plaga o por los conflictos internos, y otra cuarta parte había huido a las montañas, buscando la seguridad en las tierras del Imperio o de Tilea. Al mismo tiempo que Bretonia se regocijaba por el regreso de Giles, lamentaba los horrores que se amontonaban ante el mismo. Los campesinos se volvían aún más hoscos y miserables. La nobleza contemplaba la que había sido la más hermosa tierra del viejo mundo y se preguntaba qué habían hecho para merecerse semejante destino. Desde su trono de Encurón, Giles advirtió a los males de la tierra y los identificó como un presagio de tiempos aún más peligrosos que aún estaban por venir. Convocando a sus heraldos, el Sacremor declaró una guerra de caballeros noveles cuya magnitud habría de superar cualquiera de las anteriores. Decretó que los hijos de Bretonia eran los más valientes del mundo y no esperarían mansamente a que el reino se derrumbara a su alrededor. La tierra sería limpiada, las criaturas del caos masacradas y arrojadas al océano. Bretonia resistiría de nuevo, por el honor, por el rey y por la dama. Preludio. Enanos. Muy al este de Bretonia, el gran rey Thorgrim, custodio de agravios, meditaba. Podía sentir que el mundo estaba cambiando y no para mejor. En lo alto de su trono, enclavado en el gran salón del pico eterno, estaba absorto en la lectura de informes que le traían de manera incesante cada hora. Todas esas noticias eran noticias de funestos presagios, y el enfado crecía bajo su magnífica barba. Los enanos habían sido siempre una raza adusta, y un semblante sombrío era tan parte de su carácter como el hábito de considerar decadente todo lo sucedido desde los días de sus antepasados. Sin embargo, incluso una raza que gusta de encontrar defectos se encontraba sorprendida por lo siniestro de aquellas señales. Volcanes inactivos desde hacía mucho tiempo se agitaban y los mismísimos cimientos del planeta se sacudían y temblaban. Incluso los más sensatos de los veteranos, aquellos canosos ancianos cuyas barbas habían crecido más, admitían que nunca habían contemplado tal magnitud de problemas, ni tampoco habían tenido tantos presentimientos como ahora. Desde las cimas de sus torres de vigilancia, en las cimas nevadas de las montañas del fin del mundo, los enanos observaron la tormenta que se avecinaba.
señalaron las crecientes tinieblas de las tierras oscuras, una creciente marea de oscuridad rasgada solo por impactos de meteorito de un enfermizo color verde que caían en llamas desde la luna maldita. Contemplaron a enemigos reuniéndose en números nunca vistos por enanos vivos. Los límites de las tierras yermas, aquel semidero de pieles verdes, no paraban de expandirse y cada día llegaban más tribus de ogros abriéndose camino desde la envolvente oscuridad del este. Algo terrible se estaba preparando en Silvania, pues en sus fronteras se alzaban imponentes murallas de hueso que rodeaban la tierra, mientras nubes de energía negra se arremolinaban en las alturas. Por las laderas, temibles bestias se sacudían la inactividad con mayor frecuencia y ferocidad de la que podían recordar los más ancianos y malhumorados cuentacuentos. Desde el norte llegaban las señales más amenazadoras y siniestras. Luces extrañas se retorcían sobre el horizonte y vendavales arcanos barrían las tierras. Los informes de Krakadrag, la más lejana de las fortalezas en Norska, hablaban de demonios purgando las tierras y de una gran movilización. Los bárbaros guerreros de los dioses oscuros se reunían en masa. Barbas largas que recordaban los días oscuros que habían precedido a la gran guerra contra el caos admitían que los presagios que se vislumbraban parecían igual de amenazadores que aquellos que habían anunciado aquella famosa invasión, quizás incluso peores. Aquellas funestas noticias eran el motivo de la congoja de Thorgrim. Aunque su pueblo había menguado desde su época dorada, aquel tiempo en el que los reinos de las montañas estaban colmados de riquezas y el arte de la forja enana se encontraba en su cenit, todavía eran poderosos. Los enemigos se embestían y se hacían añicos contra sus baluartes como olas contra un acantilado. Una y otra vez los enanos marchaban para barrer a ejércitos invasores o limpiar los pasos de montaña de monstruos de pesadilla. Pero aquella era distante, cuando los dioses ancestrales aún caminaban entre ellos. Los enanos habían perdurado. Como bien atestiguaba el gran libro de los agravios, se habían puesto a invasiones demoníacas, a terremotos que habían destrozado montañas, a invasiones del norte, y a los más grandes ejércitos que sus ancestrales enemigos habían podido reunir. Mas la perspectiva de enfrentarse a todas y cada una de esas amenazas otra vez, todas al mismo tiempo, resultaba desalentadora. Incluso Thorgrim, vengador implacable de las afrentas a su pueblo, se sentía estupefacto ante la creciente enormidad de la tarea que se presentaba. Algunos clanes, incluyendo la influyente hermandad de herreros rúnicos, llamaron la atención sobre el creciente número de enemigos y afirmaron que era el momento de sellar los asentamientos para cerrar el paso a los males de los que seguramente iban a ser tiempos difíciles. Entonces, como en otras épocas de calamidades, los enanos estarían seguros, protegidos en el interior de sus inigualables fortalezas montañosas, a salvo mientras la superficie ardía con la guerra. Aunque seguirían siendo vulnerables a ataques subterráneos, aquellos que juraban que cerrar las puertas sería la salvación de los enanos señalaron un debilitamiento de la presión por parte de sus némesis ancestrales, los goblins nocturnos y las sabandijas de los skavens. Muchos asentamientos, incluidos Zufbar y Karak Azul, informaban de que los ataques constantes que castigaban el camino subterráneo se habían ralentizado o incluso cesado del todo. Sin embargo, los enanos más habilidosos en el arte de la minería, aquellos que habían explorado más profundamente la oscuridad subterránea, sentían que esa paz vigilante no era sino una tregua,
una señal de que sus astutos enemigos estaban planeando algo realmente siniestro. Afirmaban que el enemigo estaba reorganizando sus fuerzas, y algunos aseguraban incluso que habían descubierto nuevos y descarados túneles de acceso cuyo objetivo era debilitar a los enanos. Como siempre, Thorgrim, custodio de agravios, recibió los distintos consejos con una expresión amarga. Él también contemplaba los cielos brillantes, concediéndoles el mismo desdén acumulado con el que recibía los funestos informes. Endurecido por la edad y por muchas batallas, Thorgrim sabía que su pueblo estaba dividido. Muchos todavía lamentaban su decisión de ayudar a los elfos de Ulthuan, un fallido intento de rescatar a la niña eterna de las garras vampíricas de Manfred von Karstein. Pero la idea de atracar las puertas con la esperanza de capear el desastre que se avecinaba no resultaba grata al gran rey. Aunque un juramento le obligaba a mantener la promesa de ayudar al imperio, Thorgrim sabía que si convocaba una reunión de las fortalezas, algunos de los reyes se opondrían a cualquier pretensión de marchar y enfrentarse de cara a las crecientes amenazas. El rey cazador ya había sellado las puertas principales de Carak Azul. Tal era la recomendación del más grande herrero rúnico vivo, Thorek Cejorhierro, que aconsejaba tener fe en los fuertes muros en vez de desperdiciar auxilio en aliados veleidosos. Además, el maestro herrero elevó personalmente al gran rey una petición de conceder prioridad a todos los esfuerzos para recuperar artefactos antiguos, pues tenía la esperanza de descubrir alguna poderosa reliquia de los dioses ancestrales que ayudaría a su causa. Thorek estaba convencido de que estaba a punto de encontrar el oculto paradero de la legendaria piedra portal de Valhalla, los pilares y el dintel cubiertos de runas que la diosa ancestral había atravesado al salir por primera vez de la montaña viviente. Las fiables tradiciones sugerían que el descubrimiento de tales artefactos señalaría el comienzo de una nueva era dorada, un tiempo en el que los dioses volverían a caminar entre su pueblo una vez más. Por supuesto, había otros que obedecerían de buena gana los deseos del gran rey, incluso si ello significaba salir en tropel de sus propios asentamientos. El rey Alric de Carak-Hyrn había manifestado ya su compromiso de apoyar a Thorgrim, mientras que Ungrim Puño Hierro, el rey matador de Carak-Adrin, siempre estaba deseoso de batallas. Incluso el rey Belegar de Carak Ocho Picos, encontrándose bajo asedio, prometer hacer lo que estuviese en su mano para cumplir sus juramentos al gran rey. Si los presagios estaban siendo interpretados correctamente, cada guerrero sería necesario, pues se aproximaba un tiempo de grandes calamidades. Pesada resultaba la corona del gran rey, mientras contemplaba la puesta del sol sobre un reino de las montañas. Thorgrim había jurado tachar todas las afrentas anotadas en el gran libro de los agravios o morir en el intento. Y Thorgrim era un enano de palabra.